Era una noche común, casi rutinaria, cuando Leonardo Gallardo, un hombre de negocios exitoso, dejó su oficina para enfrentarse a la oscuridad que rodeaba las calles de la ciudad. No recordaba la última vez que había sentido alguna emoción más allá del estrés del trabajo y del vacío que llenaba su vida desde la muerte trágica de su esposa e hija en un accidente de tráfico. Caminando entre los edificios altos y los coches que pasaban apresurados, se sentía como un espectador en su propia vida, observando todo desde lejos, sin conectar con nada ni con nadie. La luz de la luna apenas iluminaba su camino, reflejando su estado de ánimo melancólico, una sombra contra el brillo urbano. Mientras cruzaba una de las avenidas, algo llamó su atención. Un pequeño cuerpo, descalzo y envuelto en trapos, estaba sentado junto al semáforo. Los ojos de Isabela, una niña de 7 años, eran como faros de desesperación y esperanza al mismo tiempo. Allí estaba, sola, con la mirada perdida, pero algo en su expresión despertó en Leonardo un recuerdo doloroso de su propia hija. El impulso de ayudarla se transformó rápidamente en una serie de cuestionamientos sobre el mundo a su alrededor. ¿Cómo podía una niña tan pequeña estar sola en las calles? ¿Qué había pasado con su vida? Este encuentro inesperado hizo que su corazón empezara a acelerarse, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Al acercarse, una creciente preocupación se apoderó de él. La cruel realidad que enfrentaba, Isabela parecía tan distante de su vida repleta de confort y riqueza. El joven, que solía confiar únicamente en cifras y soluciones rápidas, se sintió inseguro, como si todo su conocimiento sobre el mundo estuviera en cuestión. Al mirar a Isabela, Leonardo se dio cuenta de que tenía más que solo la necesidad de ayudarla. Quería entender ¿qué la hacía tan especial? Decidido a poner a prueba la inocencia de la niña, dejó caer su cartera deliberadamente. Isabela la recogió al instante y en lugar de quedársela, se la devolvió con una tímida sonrisa. El gesto lo conmovió profundamente, haciéndolo replantearse su visión sobre la bondad humana, algo de lo que había estado esquivando durante años. Sintiendo que no podía simplemente dejarla allí, Leonardo tomó una decisión inesperada y, movido por un impulso, invitó a Isabela a pasar la noche en su casa. El rostro de la niña se iluminó ante la idea, y por un momento él se vio reflejado en sus ojos, una auténtica esperanza. Esa noche cambiaría el rumbo de sus vidas. Sin embargo, el temor ante un futuro incierto se volvía palpable para ambos, cada uno luchando internamente con sus propios demonios e inseguridades. Mientras caminaban hacia el lujoso apartamento de Leonardo, Isabela miraba a su alrededor, maravillada con las luces de la ciudad. Para ella, todo era deslumbrante, pero al mismo tiempo, el miedo a la rejección y a volver a la soledad la acechaba. Esa primera noche, Leonardo observó a la niña explorando con curiosidad los rincones de la mansión. Notó cómo ella comenzaba a referirse a él como papá, una palabra que lo hirió y al mismo tiempo lo sintió cálido por dentro. El vacío que cargaba comenzaba lentamente a ser ocupado por la presencia de ella. Ante la figura tan frágil y a la vez fuerte de Isabela, se dio cuenta de que, tal vez, podría redimirse del luto paralizante que lo rodeaba. No obstante, en medio de esta nueva rutina, las inseguridades de Leonardo crecían a medida que se encariñaba con la niña. El temor de perderla empezaba a generar una tensión en la relación que estaba tomando forma. Días después, habían creado una dinámica frágil y llena de descubrimiento mutuo. Leonardo intentaba no solo cuidar de ella, sino también enseñarle, y al mismo tiempo aprender de su inocencia. Sin embargo, los momentos de alegría eran inevitablemente acompañados de conversaciones sobre el futuro. El nacimiento de un vínculo familiar era claro.
Pero a medida que la relación se profundizaba, la vulnerabilidad de Isabela parecía crecer. Las incertidumbres sobre qué ocurriría cuando los servicios sociales se presentaran en una evaluación que podría amenazar esta nueva vida, se convirtieron en un peso sobre ambos. Un día, la realidad golpeó la puerta de forma inesperada. Una llamada de una asistente social indicaba la necesidad de una evaluación. Isabela, dándose cuenta de la gravedad de la situación, comprendió de inmediato que su felicidad estaba en peligro. Las noches que habían pasado juntos, las risas que compartían y el cariño que crecía entre ellos, todo eso podía ser arrebatado. Leonardo sintió su corazón apretarse al mirar a Isabela, que mostraba una expresión de desesperanza. Un mar de afecto y temor inundó el espacio. Ella no quería irse, no quería ser separada de él, y Leonardo percibía que estaba a punto de perder la oportunidad de recibir un nuevo amor en su vida. En medio de esa agonizante sensación de inevitabilidad, una nueva realidad se dibujó. Isabela expresó sus sentimientos con una sinceridad que lo tocó profundamente. Durante una reunión tensa con posibles padres adoptivos, ella, con lágrimas en los ojos, manifestó su deseo más profundo: permanecer al lado de Leonardo. El acto desmoronó cualquier resistencia que aún albergaba. Ahí, su presencia era como un reflejo de todo lo que anhelaba mantener: la oportunidad de formar una familia, un hogar y un futuro. El momento era intenso y revelador, y en el fondo, Leonardo comprendió que Isabela era la razón de su renacimiento. Al final de la reunión, la asistente social observó la conexión entre ellos y se sintió conmovida. No podía evitar sentir que la unión de Leonardo e Isabela era poco común, pero profundamente significativa. Con unas cuantas preguntas más y un par de formularios firmados, la asistente le dio a Leonardo una pequeña esperanza. Se le permitió tener a Isabela con él mientras se realizaba el proceso de evaluación para el cuidado de la niña. La felicidad de ambos estalló en un grito de alegría. Isabela corrió hacia Leonardo, abrazándolo con todas sus fuerzas. Él la sostuvo con ternura, sintiendo que una nueva vida comenzaba a gestarse. Con el tiempo, comenzaron el viaje hacia la adopción formal. Los días se convirtieron en semanas mientras ellos se adaptaban a su nueva normalidad. Leonardo se esforzaba por ser un buen padre, aprendiendo todos los días algo nuevo sobre Isabela y, en el proceso, volviendo a descubrir su propio sentido de vida. La mansión, que antes había sido solo un espacio vacío lleno de lujos, se transformó en un hogar cálido y acogedor. Los momentos de risa y juegos en el jardín llenaban el aire, y las paredes estaban adornadas con dibujos que Isabela había creado. A pesar de la incertidumbre que siempre les acechaba, el amor entre ellos se fortalecía, y para la niña, Leonardo se estaba convirtiendo en todo lo que ella había añorado: un padre. Sin embargo, un día, al recibir un correo que anunciaba la fecha de la audiencia final para la adopción, una sombra de preocupación cruzó por el rostro de Leonardo. El miedo a perder a Isabela lo acechaba nuevamente. Ella estaba durmiendo en su habitación cuando, en la quietud de la noche, él se sentó en la cocina con un café en la mano, pensando en su futuro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que nunca había sentido un apego tan intenso hacia alguien. La idea de que alguien decidiera por él sobre su vida y su relación con Isabela le llenó el corazón de ansiedad. El día de la audiencia finalmente llegó. Isabela estaba nerviosa, pero tenía la determinación de permanecer a su lado. En el tribunal se encontraban otros posibles adoptantes, pero Leonardo ignoró todo eso. Su única atención estaba centrada en la pequeña que había traído a su vida. Durante la audiencia, cada pregunta que le dirigían a él se sentía como un reto personal. Cuando llegó el momento de que Isabela hablara, lo que salió de su boca
dejó a todos sin palabras. Habló valientemente de su experiencia con Leonardo, de cómo él la había hecho sentir querida y segura y de cómo deseaba permanecer con él para siempre. Al escucharla, Leonardo sintió que su mundo se iluminaba. La valentía de Isabela lo inspiró y en ese momento supo que no se dejaría vencer. Al final de la audiencia, las palabras de los jueces fueron como una melodía esperada. La jueza sonrió, reconociendo la singular y especial relación entre ellos. «Es evidente que hay un vínculo profundo aquí», dijo. «Y como el bienestar de Isabela es lo más importante, concederé la adopción». El grito de júbilo que salió del corazón de Leonardo resonó en el tribunal. No había más miedos, ni lo que podría haber sido. Empezaba una nueva etapa para los dos. La casa, los días de juegos y risas, los nuevos recuerdos que ya no se verían empañados por la soledad. Se abrazaron, prometiendo llenar cada rincón de sus vidas con amor y esperanza. Isabela había encontrado a su familia, y Leonardo había rescatado su corazón del abismo, dando significado a cada día que ahora compartían. En la casa se había transformado en un hogar. Isabela y Leonardo, ahora unidos por la adopción, empezaron un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de momentos y recuerdos que poco a poco reemplazaban la tristeza arraigada en el fondo del corazón de Leonardo. La rutina de cada día les brindaba momentos inesperados de alegría. Isabela, con su risa contagiosa, llenaba cada rincón con luz y risas, convirtiendo la mansión en un lugar vibrante y cálido. Los días pasaban entre juegos y descubrimientos, y a medida que se conocían más, también aprendían a sortear juntos las dificultades. Una mañana, mientras Leonardo preparaba el desayuno, Isabela entró en la cocina con un dibujo en las manos. Era un garabato colorido que representaba a dos figuras, una grande y otra pequeña, sosteniendo un corazón enorme. «Mira, papá, somos nosotros», dijo con una sonrisa radiante. Leonardo sintió que su corazón se derretía al ver la pureza de la niña. A partir de ese instante, supo que su vida significaba mucho más porque ella estaba a su lado. Con cada pequeño gesto, Isabela le recordaba que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en los rincones más oscuros de la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir preocupaciones y desafíos. Isabela, al ser una niña tan curiosa y valiente, a menudo se preguntaba sobre su pasado. Un día, mientras jugaban en el parque, volvió a tocar el tema de la pérdida de su antiguo hogar. «¿Por qué el orfanato se quemó, papá? ¿No puedo volver allí?», preguntó con ojos inocentes y llenos de tristeza. La pregunta caló hondo en el corazón de Leonardo, pues sabía que debía explicar la situación con cuidado. «Isabela, a veces las cosas malas suceden sin que podamos entender por qué. Pero lo bueno es que ahora estás aquí conmigo y yo siempre estaré aquí para cuidarte», respondió con ternura, mientras la abría en un fuerte abrazo. Aunque era una conversación difícil, sentía que, cada vez que hablaban de su pasado, Isabela se sentía un poco más segura y cómoda en su nuevo hogar. Aún así, Leonardo no podía evitar sentir un peso en su corazón por el sufrimiento que la niña había atravesado. Decidió que, además de ser un padre amoroso, también sería un ejemplo de resiliencia. Comenzó a llevar a Isabela a actividades que fomentaran su creatividad y confianza, como clases de arte y deportes. Se notaba que la niña disfrutaba de cada momento junto a él, y su felicidad era contagiosa, iluminando la vida de ambos. Las semanas se convirtieron en meses, y cualquier atisbo de soledad en la mansión fue reemplazado por risas, travesuras y el bullicio de una familia que realmente se estaba formando. Pero a pesar de ese aire de felicidad, Leonardo sentía que algo más profundo necesitaba ser abordado. Decidió que era el momento de hablar sobre el accidente que había cambiado sus vidas. Una noche,
Mientras estaban sentados en el sofá viendo una película, se llenó de valor y le dijo: Isabela, quiero que sepas que siempre seré sincero contigo. Hubo un tiempo en que me lastimaron mucho las cosas que sucedieron con mi esposa e hija, pero hoy tengo la oportunidad de hacer algo diferente contigo. Isabela lo miró con curiosidad y determinación y prometió que siempre lo escucharía. Esa conversación fue un punto de inflexión en su relación. Leonardo se dio cuenta de que, aunque el pasado los había marcado, su futuro juntos estaba lleno de posibilidades. Se esforzó por hacer de cada día una nueva aventura y establecer tradiciones que reafirmaran el vínculo que estaban construyendo. Ambas figuras se complementaban: el padre que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, y la niña cuya luz resplandecía con cada rayo de esperanza. Un fin de semana decidieron salir a acampar. Era la primera vez que Isabela pasaba la noche bajo las estrellas. Fue una experiencia mágica, donde las risas y la conexión se intensificaron. Esa noche, acurrucados en su tienda, contaron historias de fantasmas y compartieron secretos bajo el cielo estrellado, sintiendo una paz que era palpable entre ellos. Sin embargo, no todo era sencillez y alegría. Un día, al regresar de la escuela, Isabela encontró un grupo de compañeros de clase burlándose de ella por su situación familiar. «No tienes mamá, ¿verdad? Solo un papá solitario». Se reían al ver su confusión. Isabela, herida, corrió a casa, donde encontró a Leonardo esperándola. Al verla llegar con los ojos llenos de lágrimas, su corazón se quebró de inmediato. Se acercó a ella y, sin pensarlo dos veces, la abrazó fuerte. «No te preocupes, cariño. Ellos no saben lo especial que eres. Tienes un papá que te ama, y eso es lo único que importa», le dijo suavemente mientras sus ojos se llenaban de compasión. El dolor en el rostro de Isabela le recordó a Leonardo que su papel como padre no solo era cuidar de ella, sino también crear un espacio seguro donde pudiera crecer con confianza. Decidió que era el momento de enseñarle sobre la aceptación y el amor propio. «Tu familia es única, y eso es algo que debes celebrar. Debemos abrazar todo lo que somos», le dijo, contándole historias sobre su propia vida y los desafíos que había enfrentado. Los días pasaron, y poco a poco, Isabela empezó a sentirse más fuerte. Aprendió a enfrentar el acoso de sus compañeros con dignidad y fortaleza, sabiendo que lo que realmente importaba eran los lazos que había creado con su nuevo padre. Con el tiempo, Leonardo se sintió más tranquilo sobre su capacidad para ser padre. La vida juntos estaba llena de momentos desafiantes, pero cada uno de ellos les daba la oportunidad de crecer y aprender. Empezaron a construir nuevos sueños juntos, hablaban sobre viajes, aventuras y todo lo que deseaban explorar juntos. Leonardo se dio cuenta de que no estaba solo en su camino hacia la sanación. Isabela lo acompañaba, y su amor lo impulsaba a ser la mejor versión de sí mismo. Así, cada día se convertía en un paso adelante en su camino hacia la felicidad, transformando todo lo que había sido una carga en una fuente de luz y amor que valía la pena atesorar. Era un día nublado cuando Leonardo y Isabela decidieron aventurarse en su primera excursión a la montaña. Habían estado hablando de este viaje durante semanas y ambos estaban ansiosos por escapar del bullicio de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Leonardo había preparado un picnic completo y empacado una mochila con todo lo necesario: sándwiches, frutas y, por supuesto, una cámara para capturar los momentos especiales. A medida que se acercaban a la entrada del sendero, Isabela no disimulaba su emoción. Saltaba de un lado a otro, tocando el suelo irregular con sus zapatitos desgastados. «Mira, papá, vamos a ver árboles gigantes», exclamó, señalando hacia los altos pinos que se alzaban majestuosamente frente a ellos. Comenzaron a caminar,
y el aire se llenó de un frescor que hacía tiempo que Leonardo no respiraba. Caminaban juntos. Isabela tomaba la mano de su padre mientras le contaba cómo le gustaría que su árbol favorito en el parque tuviera más frutas. «Así podríamos hacer un dulce, papá», dijo con una sonrisa traviesa. Esa pequeña charla llenaba a Leonardo de una felicidad que antaño parecía inalcanzable. Recordó lo mucho que había anhelado volver a experimentar la alegría a través de los ojos de un niño. A cada paso, el vínculo entre ellos se fortalecía, formando un lazo imborrable. Después de una caminata de casi una hora, decidieron hacer una pausa en un claro. Era el lugar perfecto para disfrutar del picnic. Isabela corrió a explorar los alrededores mientras Leonardo se sentaba en una roca, observando cómo la niña interactuaba con el entorno. La risa de Isabela resonaba entre los árboles, y él sintió una oleada de gratitud por este momento. Cuando todo estuvo listo, Isabela regresó con unas flores silvestres que había arrancado. «Para ti, papá», dijo sosteniendo el ramo con ambas manos. Su rostro irradiaba felicidad. Leonardo tomó las flores y sintió que su corazón se llenaba de amor por esa pequeña que había rescatado. En ese instante, ambos compartieron un almuerzo lleno de risas y juegos, creando recuerdos que jamás olvidarían. A través de sus risas, Leonardo comprendió que, aunque el pasado era doloroso, cada nuevo momento con Isabela era una nueva oportunidad para sanar. Tras la merienda, decidieron explorar un poco más antes de regresar. Estaban al borde de un pequeño acantilado que daba hacia un valle cubierto de árboles y flores. «¡Papá, mira! ¡Es un lugar mágico!», Isabela exclamó con asombro. La vista era realmente espectacular, y Leonardo no pudo evitar sacar su cámara para capturar la escena. Sin embargo, mientras intentaba enfocar, sintió una punzada de preocupación. Con el viento soplando suavemente, se dio cuenta de que Isabela se acercaba un poco demasiado al borde, jugando con un palito. «¡Isabela, ten cuidado!», gritó apresuradamente, haciendo que la niña se detuviera instantáneamente y se diera la vuelta. La pequeña lo miró confundida, pero en su voz había una autoridad que la hizo retroceder. Leonardo se acercó y se agachó a su altura. «A veces, el peligro no se ve, y necesitamos ser muy cuidadosos. Siempre quiero que estés a salvo, ¿de acuerdo?», dijo suavemente. Isabela asintió. Sus ojos grandes reflejaban el entendimiento. En ese preciso momento, Leonardo entendió que su papel no solo era ser su protector, sino también enseñarle sobre los límites y la responsabilidad. Había un entendimiento tácito entre ellos que superaba las palabras. Era un compromiso mutuo de cuidado y amor. De regreso a casa, Isabela comenzó a narrar todo lo que había aprendido durante el día, como si cada palabra fuera una joya que quería compartir. «¿Sabías, papá, que los árboles también son como nosotros? Crecen y viven por mucho tiempo, pero necesitan agua y sol para ser fuertes. Y tú y yo, nosotros también tenemos que cuidarnos para crecer», expresó con una sabiduría infantil que sorprendió a Leonardo. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Isabela se acurrucó junto a él y le dijo que cada día era como un nuevo capítulo de un libro que estaban escribiendo juntos. «Y tú eres el mejor papá que cualquier niña podría desear», añadió. Su voz susurrante acarició el alma de Leonardo. Con esa simple frase, aquellos días oscuros y vacíos comenzaron a desvanecerse aún más, dejando solo amor y esperanza. El tiempo pasaba y el vínculo entre padre e hija se tornaba más fuerte con cada día que pasaba. Sin embargo, nuevos desafíos empezaron a surgir en la vida de Isabela. En la escuela, la pequeña había comenzado a mostrar interés por el arte y, en particular, por la pintura.
Comenzó a incorporar colores vibrantes en sus dibujos, pero pronto se dio cuenta de que no siempre había un ambiente favorable para su creatividad. En algunas ocasiones, las críticas crueles de los demás niños la dejaban desanimada. Un día, llegó a casa con el ceño fruncido y las manos vacías de dibujos. «No quiero dibujar más, papá. A nadie le gustan mis pinturas», dijo en voz baja, los ojos llenos de lágrimas. Leonardo, al escucharla, se sintió quebrado. Sabía que esa era una etapa común en la vida de muchos niños, pero no quería que Isabela se sintiera menospreciada o insegura. «Isabela, lo más importante no es lo que piensen los demás, sino lo que tú sientes cuando creas. El arte es tu forma de expresarte, y eso es algo maravilloso. Tu regalo es único, y yo creo en ti», le dijo mientras la abrazaba con fuerza. «¿Te gustaría que pintáramos juntos un día de estos?», sugirió, intentando encender nuevamente la chispa creativa en su corazón. El rostro de Isabela se iluminó con la idea. «Sí, podemos hacer un mural en el jardín», propuso emocionada. Al escucharla reír, Leonardo sintió que era el momento perfecto para fomentar su autoconfianza. A lo largo de la semana, comenzaron a organizar todo para su gran proyecto. Reunieron materiales de arte y cada día, al regresar de la escuela, Isabela investigaba sobre técnicas de pintura y diferentes estilos. Leonardo se involucró tanto en sus investigaciones como ella. Se había vuelto su compañero en esta aventura creativa, y ambos estaban ansiosos por empezar a plasmar su arte en la pared del jardín. El fin de semana siguiente se dispusieron a comenzar el mural. Isabela eligió una imagen de un arco iris con nubes y flores alrededor. A cada brochazo, la alegría de la pequeña se reflejaba en su risa y en sus ojos. «Papá, esto se está convirtiendo en algo mágico», decía mientras el arco iris iba tomando forma. Leonardo sonrió al ver cómo la confianza de Isabela iba en aumento. Al terminar la pintura, ambos se detuvieron a admirar su obra. «Mira lo que hemos creado juntos. Es nuestra obra maestra», exclamó Isabela, sintiendo un inmenso orgullo por lo que habían logrado, y Leonardo no podía estar más feliz. Ese mural no solo se convirtió en un símbolo de creatividad, sino también de su relación. Cada vez que pasaban por el jardín, Isabela sonreía al recordar cuánto había disfrutado ese tiempo juntos. Fue una experiencia que construye su autoestima y mostrándole que su voz era valiosa. Leonardo se sintió agradecido por el aprendizaje que ambos compartieron, sobre cómo encontrar belleza incluso en medio de las críticas. Aquella experiencia les ayudó a solidificar aún más su conexión, convirtiéndose en un recordatorio de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Un día, mientras estaban en casa, recibieron una inesperada visita. Era una vecina que les traía un dulce regalo, unas galletas recién horneadas y una invitación a una pequeña fiesta de barrio. «Hay un evento en el parque el sábado próximo. Me encantaría que se unieran», dijo con una amplia sonrisa. Isabela miró a Leonardo y su emoción se desbordó. «Papá, podemos ir. Quiero hacer nuevos amigos», exclamó, hablando de las posibilidades que el evento traería. Leonardo, recordando sus propias luchas sociales y el deseo de que Isabela se sintiera incluida, aceptó de buen grado. El día de la fiesta, Isabela se despertó emocionada, eligiendo cuidadosamente su atuendo. «Quiero verme genial, papá», dijo mientras se miraba en el espejo, ajustándose su vestido favorito. Leonardo la observaba con felicidad y a la vez con un ligero nerviosismo ante el nuevo reto social que se presentaba. Ambos llegaron al parque y fueron recibidos con una atmósfera vibrante. Familias y niños corrían por todas partes, y Isabela fue rodeada por un grupo de niños que la invitaron a jugar. Leonardo observaba desde lejos, sintiéndose un poco ansioso, pero se dio cuenta de que estaba viendo cómo Isabela comenzaba a explorar nuevos lazos y relaciones.
Al principio, Isabela fue tímida, pero luego rápidamente se unió al juego con otros niños. Al notar que se divertía, Leonardo respiró aliviado. Cada risa de Isabela era un recordatorio de que hacía lo correcto al brindarle un entorno seguro y lleno de amor. Sin embargo, con el tiempo, algo sucedió que lo hizo sentir incómodo. Mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de niños que estaban riendo de Isabela, señalando el diseño de su vestido y su peinado. Con el corazón en la garganta, Leonardo se acercó, sintiendo que tenía que protegerla de cualquier daño emocional. «Isabela, cariño, ven aquí un momento», le dijo calmadamente. La niña se acercó y él se agachó a su nivel. «¿Estás bien?», preguntó tratando de leer su expresión. Isabela miró hacia abajo, pero su voz tembló con confianza cuando respondió: «Sí, papá, estoy bien. Solo son niños, no saben lo que dicen». En ese momento, Leonardo se sintió abrumado por la fortaleza que Isabela había encontrado. «No te preocupes por lo que digan. Recuerda lo que hablamos sobre ser diferente y única. Eres especial y eso es lo que te hace brillar», le dijo, sonriendo para reconfortarla. Al final del día, ambos regresaron a casa, exhaustos pero felices por la experiencia. Mientras se preparaban para dormir, Isabela se volvió hacia su padre. «Gracias por estar siempre ahí, papá. Me haces sentir fuerte», dijo con una sinceridad que llenó de orgullo a Leonardo. Al escuchar eso, se dio cuenta de que cada pequeño desafío que enfrentaban solo fortalecía su lazo. Y en su corazón comprendió que ambos tenían mucho que aprender el uno del otro. Cada día se convirtió en un paso hacia adelante en su camino hacia el amor, la aceptación y la verdadera felicidad. Con el paso de los meses, Isabela empezó a mostrar un hambre insaciable por aprender sobre el mundo que la rodeaba. Había desarrollado un interés particular por la ciencia, especialmente por los animales y su conservación. Cada vez que leía sobre alguna especie en peligro de extinción o un hábitat destruido, su corazón se llenaba de una mezcla de tristeza y esperanza. Un día, mientras hojeaban una revista de naturaleza durante su habitual tiempo de lectura, Isabela encontró un artículo sobre un santuario de fauna cercano que organizaba visitas educativas. «Papá, tenemos que ir. Quiero ayudar a los animales», exclamó con emoción. Leonardo, quien siempre había apoyado sus sueños, se sintió inspirado por la pasión de su hija. «Claro, cariño. Hagamos una visita y aprendamos cómo podemos ayudar», respondió, sintiendo que esa era una oportunidad maravillosa para que Isabela no solo aprendiera, sino también para que desarrollara su sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente. El día del viaje al santuario llegó. Isabela estaba rebosante de energía, saltando de un pie a otro mientras se subían al auto. Durante el trayecto, conversaron sobre los diferentes animales que esperaban ver. «¿Crees que podremos ver leones, papá?», preguntó con los ojos brillantes. Leonardo no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. «Seguramente, Isabela, pero también tendremos la oportunidad de aprender sobre cómo protegerlos en la naturaleza», le explicó mientras ajustaba el volante. Al llegar, Isabela se sorprendió al ver la belleza del lugar. Grandes áreas verdes, árboles altos y una variedad de animales corriendo libremente en su hábitat natural. Era un día perfecto para conectarse con la naturaleza y comprender la importancia de la conservación. A medida que exploraban el santuario, se unieron a un grupo guiado que les enseñó sobre las diferentes especies y los esfuerzos que se estaban realizando para salvarlas. Isabela estaba fascinada al escuchar sobre el trabajo de los cuidadores y el impacto que cada persona podría tener. Su amor por los animales la llevó a levantar la mano para hacer preguntas sobre lo que podían hacer para ayudar. Leonardo observaba orgulloso cómo su hija, cada vez más segura de sí misma, se mostraba interesada en aprender más.
Durante una de las actividades se les ofreció la oportunidad de patrocinar un animal en peligro de extinción. Isabela no dudó en elegir a un pequeño pangolín, y Leonardo, sintiendo la importancia de ese momento, le prometió que contribuirían, enseñándole así la responsabilidad y el compromiso con la vida. El santuario no solo les proporcionó una visión enriquecedora sobre el cuidado de los animales, sino que también solidificó aún más el vínculo entre ellos. Ya de vuelta en casa, Isabela comenzó a trabajar en un proyecto escolar sobre la conservación de la vida silvestre, cada vez más deseosa de aprender y compartir su conocimiento. Leonardo, viendo su pasión, decidió ayudarla a investigar y crear un pequeño folleto que pudiera presentar a sus compañeros de clase. Pasaban horas en la biblioteca, hojeando libros y navegando por Internet, disfrutando de cada momento de su colaboración. La relación que tenían se volvía más enriquecedora y llena de complicidad, y Leonardo se sintió agradecido de tener la oportunidad de ser parte activa de su vida. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Leonardo comenzó a tener preocupaciones sobre el futuro. Viendo a Isabela crecer, no podía evitar pensar en su propia vida, llena de altibajos emocionales y pérdidas. ¿Cómo podría asegurar que su hija tuviera un futuro brillante y lleno de oportunidades? Se dio cuenta de que, al ser su padre, debía también reconstruir su propio camino y convertirse en un ejemplo para ella. Con el paso de las semanas, comenzó a buscar oportunidades para mejorar su vida, asistiendo a conferencias sobre liderazgo y desarrollo personal, sintiendo que debía maximizar su potencial no solo por sí mismo, sino por el bienestar de Isabela. En medio de esta autorreflexión y crecimiento personal, un día recibió una llamada inesperada de un inversionista que había conocido hace años. La oportunidad de una nueva asociación empresarial estaba sobre la mesa, y esta vez sintió que estaba listo para asumir el riesgo. Leonardo se zambulló por completo en la nueva iniciativa. Empezó a planificar la estructura de la empresa, considerando todos los factores para asegurar su éxito. Pero en medio de toda la excitación, también se dio cuenta de la importancia de equilibrar su vida profesional con la personal. Isabela seguía siendo su prioridad. Organizó su horario laboral para asegurarse de que pudiera asistir a eventos escolares, actividades extracurriculares y, sobre todo, seguir apoyando su desarrollo y sus sueños. «Papá, estoy tan orgullosa de ti por lo que estás haciendo», le dijo Isabela una noche, mientras ambos revisaban planes. «Eres un gran ejemplo de que podemos superar nuestros miedos», añadió con admiración. La ternura en sus palabras hizo que Leonardo se sintiera más motivado que nunca. Sabía que su papel como padre lo empujaba a ser una mejor versión de sí mismo. Consciente de las lecciones de vida que iban aprendiendo juntos, cada avance, cada desafío, se convirtió en un peldaño hacia una mejor vida. Los días pasaron rápidamente y finalmente llegó el momento de la presentación del proyecto escolar de Isabela. Una tarde, mientras se preparaban, ella le pidió que la acompañara. «No solo estoy presentando sobre animales, también hablaré sobre ti, papá. Quiero que mis amigos sepan lo que hiciste por mí y lo que significa para mí tenerte a mi lado», confesó tímidamente. En ese momento, Leonardo se sintió profundamente conmovido. La gratitud y el amor que sentía por esa pequeña creadora de maravillas lo llenaron de emoción. Así, durante la presentación en su colegio, Isabela no solo habló de la conservación, sino que compartió su historia, revelando lo que representaba su relación con Leonardo. La sala se llenó de aplausos, y él sintió que finalmente había encontrado un sentido en todo su sufrimiento y lucha. A medida que la vida continuaba fluyendo, ambos se sumergieron en nuevas aventuras. Iniciaron un proyecto conjunto sobre proyectos de conservación ambiental,
donde visitaban escuelas y compartían su conocimiento y entusiasmo por la protección de la vida silvestre. La conexión que habían cultivado a través de experiencias compartidas ahora parecía florecer en una colaboración que podría dejar su huella en el mundo. Además, esta nueva etapa significó no solo un crecimiento personal, sino un fortalecimiento de su relación, donde juntos eran capaces de visualizar un futuro aún más grande. En un cálido día de primavera, mientras paseaban por su vecindario, Isabela encontró un perro callejero que la cautivó de inmediato. «Papá, por favor, podemos ayudarlo, merece un hogar», suplicó, sus ojos brillando con la misma pasión con la que había abrazado a los pangolines. Leonardo sabía que adoptar a un animal implicaba una responsabilidad adicional, pero lo que más le preocupaba era cómo podría afectar a Isabela. Sin embargo, al mirarla, vio a la pequeña con el corazón puro, y en ese momento se dio cuenta de que este era otro paso en su viaje hacia la empatía y la compasión. Aceptó y, juntos, llevaron al perro a casa, donde lo cuidaron y le dieron un nombre que representaba su historia: Esperanza. La llegada de Esperanza trajo consigo más alegría a la casa, y de inmediato Isabela se sintió conectada con su nueva mascota. Disfrutaban de paseos y juegos en el jardín, y el perro se convirtió en un símbolo de todo lo que habían logrado juntos. Con el tiempo, se dieron cuenta de que no solo habían creado una relación, sino que ahora tenían una familia compuesta por 3 seres vivos que se amaban profundamente. Finalmente, llegó el día en que Leonardo iba a presentar su nuevo proyecto empresarial, uno que prometía ser significativo y revolucionario en el campo de la conservación. Al prepararse para su discurso, recordó el viaje emocional que había recorrido, desde la tristeza y la pérdida hasta la alegría y la creación de un nuevo hogar. Isabela se sentó en la primera fila, radiante de orgullo y amor. Cuando llegó el momento, Leonardo se dirigió al público y sus palabras resonaron no solo con su visión para el negocio, sino también con todo lo que había aprendido sobre ser un padre, sobre la conexión humana y lo que significa crear un futuro mejor no solo para uno mismo, sino para todos. Su intervención fue un éxito, y con esas palabras no solo capturó la atención de los asistentes, sino que también se convirtió en un modelo a seguir para aquellos que lo escuchaban. Al finalizar, se sintió más en paz que nunca, a pesar de que su viaje no había sido fácil. Con una nueva perspectiva del amor y la familia, Leonardo e Isabela continuaron creciendo juntos, preparándose para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, siempre tomados de la mano. La historia de su vida no se trataba solo de pérdidas o dolor, sino del amor indestructible que habían forjado en el camino. Y a medida que el sol se ponía en el horizonte, sabían que juntos podían conquistar cualquier obstáculo y hacer del mundo un lugar más hermoso, lleno de esperanza y amor. Su viaje era solo el comienzo de algo extraordinario, una historia escrita con el hilo de sus corazones entrelazados.